Las oficinas han existido a lo largo de los tiempos como un espacio en donde un grupo de personas hacen trabajos administrativos. En la antigua Roma, el lugar en sí no era lo más importante, las personas adentro lo eran. El diseño de una oficina está ligado al contexto sociocultural de una época. Los romanos tenían una técnica de construcción que inspiraba un diseño ordenado para que se puedan hacer procesos burocráticos centrales. Frederick Winslow Taylor fue un científico de la organización que a inicios del siglo XIX fue el impulsor del movimiento de la eficiencia. Promovía un diseño que convertía a las oficinas en líneas de montaje de fábricas. Abogados, contadores y oficinistas se dedicaban a las tareas burocráticas y repetitivas. Los espacios se reducían por la gran cantidad de escritorios que se amontonaban uno al lado del otro. Todo era abierto y compartido. Esto permitía un escrutinio más eficiente por parte de los supervisores. El edificio administrativo Larkin fue el primer espacio inspirado por el movimiento de la eficiencia. Se dedicaba al procesamiento de pedidos por mail. Había 1.800 empleados que procesaban 5.000 órdenes por día. Lo más perturbador de este edificio era el diseño de las ventanas. Estaban puestas para permitir el ingreso de luz natural, pero a una altura alta para que los empleados no se distraigan mirando al exterior. La oficina estaba diseñada para controlarte. Las películas de Marvel son lo opuesto al realismo, siempre sobrepasan los límites de lo posible. Loki es diferente en ese aspecto, ya que sí, el espectáculo de ciencia ficción de siempre está, pero lo mezclan con cosas más mundanas. Loki Lofthson estuvo muy cerca de dominar a la humanidad, de momento superó en inteligencia y habilidad a los Avengers. Él es, a pesar de todo, un dios, pero cuando está rodeado por las paredes de la TVA es un prisionero más. Tiene que firmar papeles, pasar puntos de seguridad y hacer el mismo papeleo burocrático que el vecino de al lado. Lo único que le importa a la TVA es el crimen que cometiste. Esta agencia es la que se encarga de sostener la paz en el multiverso. Una pequeña perturbación temporal puede desatar una guerra dimensional. Las oficinas y sus empleados fueron creados por los Timekeepers, o al menos eso es lo que nos dicen. Remedy Games es el creador de Alan Wake, que al día de hoy es mi juego favorito de todos los tiempos. Hay muchas razones, pero lo más destacado es la ambientación de Bright Falls. Los árboles, la niebla y la sombra incentivan una peligrosa atracción cuando se encuentran en la densidad del bosque. Quiero perderme ahí. Cada vez que Remedy anunciaba algo nuevo, yo estaba presente para acompañar. Pero cuando vi el primer gameplay de Control, no me convenció. O sea, vamos de un oscuro bosque inmersivo a una oficina. Me arriesgué y jugué el juego. Me cerraron el ojete. This is Zachariah Trench, the director of the Federal Bureau of Control. La primera salida de la norma es la cantidad de líneas que hay en las paredes y los techos de la Oldest House. Formas geométricas perfectas que se repiten infinitamente. Hay escaleras que es difícil deducir a dónde te llevan. Podrías decir que ni siquiera tienen un final. Es como si alguien hubiera agarrado el diseño de un edificio común, lo metió en una bolsa, lo sacudió bien fuerte y el resultado es la sede central de la FBC, The Federal Bureau of Control. Pasan cosas evidentemente raras en este lugar, sombras flotantes y casetes que contienen criaturas de otros mundos, pero hay irregularidades más sutiles.
como la presencia de tecnología analógica muy inspirada en los 80. El tema es que este juego no está ambientado en el pasado. El primer plano del edificio que vemos es en el exterior y los autos y las calles son claramente modernas. La TVA también está repleta de tecnología que no encaja con lo que vemos en la modernidad. ¿Por qué estas importantísimas agencias hacen uso de tecnología del siglo pasado? Los orígenes de The Federal Bureau of Control son extraños. The Oldest House apareció en el centro de Nueva York y solamente podían acceder al lugar las personas que específicamente estaban buscándolo. Why did you bring me here? Muy raro. Por eso nadie lo notaba ahí en medio de la calle y nadie se preguntó cómo este edificio llegó. Tiene esos poderes. La FBC la empezó a usar como su sede central, en donde alojarían y estudiarían a los objetos alterados. Estas son objetos normales, como un refrigerador, pero que es utilizado por una fuerza multidimensional como una puerta a nuestro mundo. El problema es que estas fuerzas lograron escapar y rápidamente empezaron a tomar control de la agencia. Los métodos de estas agencias paranormales son muy cuestionables. La FBC intentó secuestrar a Jessie Faden, la protagonista, cuando era una niña. Pudo escapar, pero se llevaron a su hermano y llegó a The Oldest House con el objetivo de rescatarlo. En Loki, cuando entra a la corte para ser juzgado, ya tenía una condena en su cuello. Sos culpable porque The Timekeepers así lo deciden. Mediante el uso de la fuerza, estas agencias mantienen la armonía entre lo extraño y lo normal. Pero te pregunto, ¿qué pasaría si un día vos entras a tu cocina y encontrás a un clon de vos mismo? Y no es un tipo amigable. Sus intenciones son oscuras, hizo cosas terribles y ahora viene a por vos. The Timekeepers, supuestamente, se encargan de que no tengas que lidiar con esos problemas. El tema es que el mundo de Loki y Control te dan esa sensación de que algo está mal, pero sin saber bien qué. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. Desde el principio uno sospecha que las verdaderas intenciones están ocultas. Que un edificio burocrático sea el inicio de tu historia de ciencia ficción es arriesgado, pero creo que el diseño fuera de norma de estos es lo que crea esa impalpable sensación de extrañeza. La arquitectura te dice que algo no funciona. Suelo pensar en las cosas que despifarraría mi dinero si fuera rico. Los Ferraris son tentadores, pero no me atraen los autos. Yo sería una de esas personas que tendría una habitación llena de computadoras. En una sección van a estar las PC de última generación y en otra las clásicas. Las primeras PCs me fascinan porque me hacen acordar a un pasado ochentero que nunca tuve. Tengo más de 20 horas jugadas en Control y habré pasado un cuarto de ese tiempo sacándole captura a los distintos escritorios que hay en la agencia. Hay imitaciones idóneas de las primeras computadoras y otras experimentaciones raras en donde la máquina industrial se une con el diseño gris de las primeras Macintosh. Es como si la tecnología hubiera avanzado a pasos agigantados, pero el diseño es el mismo que se usaba en la antigüedad. ¿Cómo se verían una de estas computadoras si por ejemplo las abriera e inspeccionara su interior? En el primer episodio, Loki conoce su destino, el que vimos en Avengers Infinity War. Esto lo ve en un proyector analógico que funciona como fílmico, muy diferente a las pantallas pseudo-futuristas a las que Marvel nos tiene acostumbrados. En el segundo episodio, Loki acepta ayudar a la TVA a encontrar la versión variante malvada de sí mismo. Para estar en el campo, primero debe hacer un pequeño entrenamiento teórico. Le dan un escritorio y una computadora incluso más primitiva que la primera Macintosh, un precario primer prototipo. Los televisores parecen de alta tecnología, pero diseñados con la intención de parecer antiguos. ¿Por qué estas omnipresentes agencias se molestarían en usar un diseño tan primitivo? Esta estética tecnológica tiene nombre. Se llama Cassette Futurism.
Con la salida de las primeras computadoras personales, muchos artistas empezaron a soñar con un futuro en donde las máquinas dominarían cada elemento de nuestras vidas. La fusión de lo digital y lo analógico sería el porvenir. El cassette fue un reproductor que revolucionó todo a principios de los 70. La forma en que le facilitaba la música a muchas personas era algo muy novedoso. Los hogares del futuro tendrían el aspecto de un gran cassette, por decirlo de alguna manera. El cassette futurism es parte de un movimiento conocido como retrofuturismo. Nació en los 60, cuando la gente todavía creía que el futuro iba a ser mejor que el presente. Estados Unidos estaba teniendo un rápido crecimiento tecnológico y económico, y el sueño americano era más fuerte que nunca. Para los antisistema, incluso el movimiento hippie estudiantil también estaba apogeo. Como que desde los distintos grupos se encontraban una cierta conformidad. En general, todos eran optimistas en lo mucho que las máquinas iban a simplificar nuestras vidas. Los diseñadores de esa época empezaron a fantasear cómo se vería el futuro. El arte estaba inspirado un poco por 2001 Odisea en el espacio y motivado por una creencia optimista. Pierre Cardin aplicó estas ideas futuristas en el diseño de ropa, por ejemplo. En las vestimentas del futuro iba a dominar el plástico, los colores vivos y la mezcla de lo natural y artificial. Conocidos de Pierre Cardin lo describían como un optimista empedernido. Todo es deprimente si lo comparas con la falta de esperanza que predomina en la modernidad. La TVA y la FBC entran en ese arquetipo de la compañía que te pone tenazas en la boca y te dice que trabajes con una sonrisa mientras te quedas horas extra por 2 mangos con 50. A Loki y a nosotros se nos explica el funcionamiento del orden temporal con una animación 2D. Usan dibujitos para explicar un sistema fascista y ridículamente antidemocrático. En Control podés encontrar grabaciones del Dr. Tarling en donde explica el funcionamiento de los objetos de poder y de la agencia en general con una inentendible emoción y alegría. Hay un gran esfuerzo para tapar con una estampita sonriente cualquier grieta en el sistema. De a poco vamos viendo la verdadera cara de la TVA y la FBC. Los enemigos de estas agencias tienen motivaciones válidas. La variante femenina de Loki fue secuestrada y juzgada cuando era solo una niña. Ni siquiera se tomaron la molestia en explicar cuál fue su variación temporal que la obligó a escapar y a crecer sola en un limbo temporal. Su objetivo es devolverle el libre albedrío a las personas. El diseño retrofuturista está presente para dar una falsa sensación de optimismo. Esta era la idea que predominaba en el pasado, pero cuando se traen al nuevo milenio solo generan desconfianza. Es una carcasa con la que te dicen, mira, esto está perfecto, acá no hay ningún problema, pero la realidad es diferente. Un plot twist es difícil de construir, porque el autor debe anticipar el giro desde el inicio. La respuesta siempre tiene que estar ahí, solo que nosotros no prestamos atención. Por ejemplo, en Fight Club, las pequeñísimas apariciones de Tyler Durden en el acto 1 anticipan la revelación del origen imaginario del personaje. Es una creación del protagonista. En el punto medio de la serie, Loki se une a su versión femenina con el objetivo de devolverle el libre albedrío a las personas. La batalla final de esta serie es de lo mejor que hizo Marvel por la importante decisión que debe tomar el protagonista. Descubrimos que hace mucho tiempo una guerra de multiversos que causó innumerables pérdidas. Un científico llamado He Who Remains creó a la TVA como medida de fuerza necesaria para detener el conflicto temporal. Esta dictadura burocrática reprime la llegada de un tirano mayor. El líder de la TVA está buscando un reemplazante y Loki es su mejor candidato. ¿El dios del engaño se convertirá en el nuevo protector de la línea temporal? Jesse Faden llega a las oficinas centrales de la FBC con el objetivo de rescatar a su hermano. La agencia está siendo rápidamente consumida por Hess. La cabeza de Jesse es carcomida por una fuerza que le dice que debería ser la nueva directora. Trench, el antiguo director, fue consumido por The Hess y es el responsable de que este tuviera tanto poder. Jessie debe decidir si convertirse en la directora de la misma agencia que intentó secuestrarla cuando era niña o rescatar a su hermano y dejar toda la suerte de alguien más. En el clímax de Loki y Control, los protagonistas deben hacerse cargo de las respectivas agencias para evitar un mal mayor. Esta idea de una dictadura funcional, de una dictadura necesaria, estaba presente, oculto, en el diseño de los edificios, las paredes
las ventanas y los techos. Me gusta recorrer la ciudad de Buenos Aires porque siento que cada edificio cuenta una historia. De todos los que visité, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno es la que más impacto me generó. Su diseño es inusual, de una estructura prácticamente rectangular de hormigón expuesto sostenido por 4 patas que albergan escaleras y ascensores. En los años 50, Jorge Luis Borges, el director de la biblioteca en ese entonces, mandó a construir una nueva sede. El arquitecto Clorindo Testa ganó el concurso y diseñó el edificio. Investigando, descubrí que esta biblioteca que tanto me atrae es referente de un movimiento arquitectónico conocido como brutalismo. Es caracterizado por el uso de acero y concreto reforzado funcional, elementos modulares y sensación utilitaria. Esta arquitectura predomina en edificios institucionales. Beton brut significa hormigón en bruto, el material principal que se usa a la hora de crear un diseño brutalista. El amor del arquitecto franco-suizo Le Corbusier por el concreto dio inicio a este movimiento, con, no voy a pronunciar el nombre, tener el objetivo de construir una vivienda para la clase trabajadora. El diseño cuenta con un marco de hormigón reforzado gigante para poder acomodar apartamentos modulares. El complejo era capaz de albergar hasta 1.600 personas. No tenía decorativos, estaba pensado para ser económico y funcional. Este complejo de viviendas fue el primer edificio brutalista. Esta arquitectura ganó popularidad en el Reino Unido y Europa del Este después de la Segunda Guerra. El brutalismo representaba un nuevo diseño socialista y trabajador. Las excentricidades capitalistas se iban a abandonar para premiar la racionalidad por encima de todo. Y con el paso del tiempo, el brutalismo empezó a ser el símbolo de la decadencia soviética. Eran edificios fríos y carentes de expresión, como las personas que vivían del otro lado del muro. El hormigón crudo se convirtió en el lienzo ideal de los jóvenes que hacían graffiti. La disolución de la Unión Soviética solo contribuyó al declive final. Hoy en día puedes encontrar algún que otro edificio brutalista oculto en la Rusia profunda. La mayoría fueron demolidos. En la última década, los edificios brutalistas volvieron a ser populares. El diseño no era el más atractivo al ojo, pero la verdadera intención era resolver los problemas de vivienda de la clase trabajadora. Pratt Dooney de la GQ tiene una teoría muy valiosa de este renacimiento. El brutalismo es la música tecno de la arquitectura, rígida y amenazadora. Los edificios brutalistas son caros de mantener y difíciles de destruir. No pueden ser remodelados o modificados fácilmente, por lo que tienden a permanecer como pretendía el arquitecto. Tal vez esta corriente se ha puesto de moda de nuevo porque la permanencia es particularmente atractiva en nuestro mundo caótico que parece caerse a pedazos. El diseño brutalista de Loki y Control es el pilar que sostiene el mundo. Los métodos son dudosos, pero no hay duda de que sirven a la hora de mantener la armonía en el multiverso. Las paredes del juzgado de la TVA están inspiradas por los monumentos brutalistas en Bulgaria que conmemoran a los libertadores soviéticos. La repetitividad en el techo y las luces añade a este tema. El lobby de ambas agencias están inspirados por el arquitecto húngaro Marcel Breuer. Cuando entras, sos recibidos por infinitas columnas de luces circulares, el ojo luminoso de la agencia que mantiene todo bajo su control. Para Loki y Jesse, ser líderes de estas agencias no es algo placentero, pero alguien debe asegurar la funcionalidad. La mezcla de lo hiperracional con la extraña ciencia ficción crea un conflicto muy poderoso. Loki y Control muestran el poder que tiene la arquitectura para transmitir ideas que las palabras no pueden. El diseño de una pared o una escalera puede expresar un concepto difícil y complejo. Haces uso de lo visual para que el espectador pueda interpretar. Loki y Control son excelentes porque encuentran nuevas formas de decir lo mismo. Mezclar lo normal con lo sobrenatural crea una juxtaposición hipnótica. En The Oldest House y la sede central de la TVA, lo mundano es místico y lo mágico es cotidiano.